Y aquí estamos, como cada semana, llevándoles entrevistas altamente interesantes, de interés altamente social, porque en esta ocasión fíjese que vamos a hablar de un tema que a usted tiene algunas dudas, pero que hoy queremos aclararlas. Se trata de que vamos a tocar el tema del IMSS Bienestar. ¿A quién beneficia? ¿Cómo beneficia? ¿Qué hospitales van a entregar el servicio a las personas que están en IMSS Bienestar? ¿Qué va a pasar con el Seguro Social, los derechohabientes? Todo esto se lo vamos a platicar en una entrevista que tenemos con dos doctores. Y vienen con nosotros los titulares del IMSS Bienestar, pero por un lado, titular IMSS Bienestar de lo que corresponde al sector salud o la Secretaría de Salud, y por otro lado, el director del IMSS Bienestar que corresponde al Instituto Mexicano de Seguro Social, del IMSS, porque luego hay muchas confusiones respecto a este tema del IMSS Bienestar, que si obteniendo tu credencialización del IMSS Bienestar ya te podrán atender para todos los temas en el Seguro Social en el IMSS. Eso es mentira. No. La gente se tendrá que ir al sector salud y los derechohabientes del IMSS al IMSS. Es prácticamente lo mismo, pero bueno, aquí vamos a clarificar todas las dudas en relación a esto del IMSS Bienestar. Luego llegan los gobiernos, José Luis, cambian a los programas los nombres, pero prácticamente operan igual. Los puros nombres. Pero es lo mismo. Es lo mismo, en esencia. Se confunde. Sí, en esencia es lo mismo. Así es. Bueno, pues quédese con nosotros todos los miércoles, 8 de la noche, aquí por Zona Michoacán. Tenemos entrevistas muy interesantes. Y tal como lo platicamos hace ratito, ya está con nosotros y vamos a platicar de manera inmediata porque esto urge. ¿Y por qué urge? Porque queremos saber qué es esto del IMSS Bienestar. Está con nosotros y le damos la bienvenida a la doctora Hilda Viridiana Vázquez Martínez. Ella es jefa de planeación estratégica de IMSS Bienestar. Bienvenida, doctora. Buenos días José Luis, buenos días Daniela, buenos días auditorio, un gusto saludarlos y estar con ustedes este día. Gracias por acompañarnos aquí en Zona Michoacán, doctora, bienvenida. Muchas gracias. A ver, la gente está confundida, dice, bueno, ¿cómo es esto de IMSS Bienestar? Toda la gente que no tiene servicio de derechohabiencia, que no es atendida médicamente en el país, puede ir al Seguro Social como vamos a gente que... Derechohabientes, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Platícanos la diferencia. Les voy a hablar un poquito del tema. Bueno, el IMSS Bienestar fue creado el 31 de agosto del 2022 como un organismo público descentralizado, el cual busca garantizar la atención médica de calidad, de gratuidad oportuna en todo el país. El IMSS Bienestar cuenta con un esquema financiero federalizado que en coordinación con 23 entidades federativas y en coordinación con la Secretaría de Salud están dando buenos resultados en todo el país. ¿Sí? Las personas que tienen derecho a IMSS Bienestar son todas esas personas sin derechohabiencia, es decir, que no cuenten con IMSS, que no cuenten con ISSSTE, que no cuenten con Pemex o Sedena. Y como comentábamos, bueno, hace ratito, de que efectivamente Michoacán, el INEGI reporta que hay una población de 68.9 millones de personas sin seguridad social. Simplemente aquí en Michoacán tenemos 3.8 millones de michoacanos sin seguridad social. ¿Cuántos? 3.8 millones. 3.8. Sin seguridad social. Sin seguridad, sin ningún tipo, que no tienen IMSS, que no tienen... De 4 millones que somos aproximadamente. Ajá. ¿La mayoría? No, somos 4.6 millones aproximadamente, y de los cuales 3.8 millones no tienen seguridad social. ¿Altísimo? Entonces, altísimo. Entonces, como pueden ver, pues tenemos un reto muy importante en esta estrategia, y no se diga con el tema de credencialización. Sí, pero hay que distinguir. Una cosa es el Seguro Social, en donde el patrón paga y acude a una gran cantidad de personas. Esta es una cosa, ¿verdad? Ajá, exacto. La otra cosa es que en la red hospitalaria El sector salud. del sector salud es la que va
a recibir justamente a estos millones de mexicanos que no tienen derecho a biencia? Exactamente, como lo mencionas. El IMSS no. El IMSS se queda con sus unidades, el IMSS sigue operando de manera ordinaria como viene operando. Con sus derechohabientes. Con sus derechohabientes, exactamente. Pagan cuota. Exactamente, que pagan cuota y que el patrón hace otra aportación. En el caso del IMSS Bienestar es una aportación 100% federal. Sí, y lo que tiene que hacerse es a través de una convocatoria credencializarse para saber que realmente es una persona que debe estar atendida por IMSS Bienestar. Ajá. Si me permiten, les platico un poquito de esta estrategia. La estrategia de la credencialización, pues, tiene un objetivo de identificarte, ¿no? Como población o como usuario que no tienes derecho a herencia, de saber, bueno, yo no tengo IMSS, no tiene esto, pero ya tengo el servicio del IMSS Bienestar. Ese es el primer objetivo. Y que a nivel federal se pueda contar con un padrón de beneficiarios. Este padrón de beneficiarios te permitirá generar políticas públicas enfocadas a estos grupos de población, ¿no? Que tú puedas saber cuántos adolescentes tienes en cierta comunidad, qué programas puedes llevar para reforzar, por ejemplo, prevención de embarazos, temas, por ejemplo. Es el tema de la credencialización. La credencialización se inició en 2 procesos. El primer proceso fue a nivel federal, que inició aproximadamente en noviembre, diciembre del año pasado, que fue a través del autorregistro en línea, a través de registro.imsbienestar.gov.mx, donde todas las personas del país podían ingresar, que requerían a través de una fotografía, subir una fotografía o tomarse una fotografía, porque la mayoría de estos registros fueron en equipos de cómputo o la mayoría que lo hizo en celular, copia de su INE, su CUR y comprobante de domicilio. Era un registro súper sencillo. 3 documentos. Súper sencillo. Y a todas las personas, es importante aquí mencionar que es muy importante que el registro se haga a través de un teléfono donde te puedan notificar el día que ya esté tu credencial. ¿Sí? Te dan un comprobante. Y este comprobante lo vas a llevar el día que vayas a recoger tu credencial. Esa fue la primera estrategia que viene desde el nivel federal. La segunda estrategia la arrancamos aquí en el estado el 29 de junio, que fue a través de la instalación de 38 módulos para credencialización, los cuales están ubicados en diferentes hospitales y centros de salud en el estado. Por ejemplo, Morelia, que es la mayor poblacional, pues cuenta lo que es el Centro de Salud de Morelia, el que está ahí enfrente del Carmen, el famoso que todo el mundo lo ubica. Ahí hay un módulo, tenemos módulo en el Hospital Civil, en el Hospital Infantil, Hospital de la Mujer, y próximamente estamos por abrir también en el Centro Estatal de Atención Oncológica, y en el interior del estado tenemos, por ejemplo, en los CESAS, en los centros de salud ampliados, lo que es Cuitzeo, lo que es Quiroga, en Centro de Salud de Pátzcuaro, Hospital de Pátzcuaro. Entonces así tenemos un listado de 38 unidades donde pueden acudir. Aquí tenemos los que nosotros los llamamos servidores de la nación, que gracias al trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud estamos trabajando en esta estrategia para que la gente vaya, porque pues no todos tienen la facilidad o se les hace fácil manejo de un celular. Entonces la gente que va a consulta, aprovechamos y órale, véngase a credencializar, y se credencializan. ¿Y cuántos han credencializado? Ahorita llevamos en el estado, al último reporte del día de ayer, 27,000 credencializados. 27,000. Pero aquí es importante, la confusión radicaba en esto, cuando empezó el IMSS Bienestar, porque así de verdad lo entendíamos, yo creo que la mayoría, que los que ahora se afiliaran podrían obtener todos los servicios también en el IMSS, como atención médica con especialistas, con médico general, estudios clínicos o de laboratorio, cirugías. Eso no, ya no tiene claro que eso no. Únicamente el IMSS sigue siendo para los derechohabientes cuyo patrón está pagando la cuota, y también el trabajador que le están descontando para que tener este servicio médico. Entonces, ahora la credencialización es para todas estas personas que no cuentan con IMSS y que van a ser atendidos exclusivamente como hasta ahora lo han sido. Es que yo siempre he dicho, es que es lo mismo, nomás me le cambian de nombre, porque todas estas personas
son atendidas históricamente en el sector salud, en el infantil, en el civil, en oncología, en la mujer, así ha sido siempre. Yo nada más como que veo que cambiaron el nombre, pero es lo mismo. Tenemos como ahora una identidad. Entonces ahora las personas sin derecho a herencia pueden tener una credencial y decir, yo pertenezco al IMSS Bienestar. Sin ser IMSS. Sin ser IMSS Bienestar. ¿Y por qué le ponen IMSS? Pues mira, esa estrategia o eso viene desde el nivel federal. Claro. Creo entendido que es porque pues al final el IMSS Bienestar cuenta con una red completa de servicios de atención en el cual pues nos estamos incorporando en ciertos, pero hay que distinguir que cada uno tiene sus propias. Claro, sí, que desde la federación nos queda muy claro, si lo son por las ocurrencias, como en su caso el Seguro Popular, después se llamó de otra manera que no recuerdo ahorita, y en ese lapso, o sea, después surge el IMSS Bienestar. ¿El INSABI también? En el famoso INSABI, que es lo mismo, o sea, es lo mismo, y a ustedes les toca el trabajo pesado, lo que es el tema de la credencialización, únicamente para que la gente tenga su credencial, pero va a ser atendida en donde siempre, ¿no? Ajá, o sea, en donde siempre. Ajá, doctora, me parece que son poquitas las credenciales que se han entregado en relación con la gran población. Sí, lo que te comenté ahorita de las 27,000 son las personas que se han registrado. Apenas. Porque a nivel federal, el IMSS Bienestar está en el tema de validación. Están en tema de validación, que la foto sea correcta, porque pues no falta quien se tome la foto de lado o que se ponga y se tome la foto con gorra o con lentes. Entonces la foto tiene que ser lo más parecido a su INE, ¿no? Entonces se hace una verificación en temas como esto y termina de corroborarse los datos del paciente y se imprimen en talleres gráficos. Sí. Talleres gráficos no las mandan a nosotros. De hecho, aproximadamente es como 3 semanas, un mes, nos llegaron el primer dote de credenciales, que fueron aproximadamente 1,300 credenciales, las cuales ya se entregaron en su totalidad. Quien nos apoyó en esta estrategia fue la Secretaría del Bienestar Federal, a través de los servidores de la Nación. Por eso les decía que es bien importante que registren su número de teléfono, porque a través del teléfono que se registraron, las llamadas, se llamaron, estuvieron localizando y se citaron en los centros de salud más cercanos de donde viven para que ahí se Si no hay credencial, ¿los atienden a los que no tienen credencial? Hay que recordar, y es bien importante, que el hecho de no tener la credencial no condiciona los servicios de salud, no condiciona que tú tengas la atención, ¿no? Ya les expliqué ahorita cuál es la estrategia de credencialización, contar con un padrón de beneficiarios y poder crear estrategias enfocadas a esa población. Claro, esa es la parte de la credencialización. Hacemos una breve pausa porque se incorpora con nosotros a la entrevista el director del programa IMSS Bienestar, el doctor Marco Antonio Castillo Morán. Y continuamos con la entrevista. Se ha incorporado aquí a esta mesa de diálogo el doctor Marco Antonio Castillo Morán. Él es actualmente titular del programa IMSS Bienestar del Seguro Social. Así es. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y creo que es un tema muy importante para poder dilucidar dudas, ¿no? Sí. En cuanto a la estrategia de IMSS Bienestar. Sí, ya nos explicó la doctora Hilda Viridiana en qué consiste lo que es la estructura de atención para la derechohabiencia, que no tiene justamente servicios de ISSSTE, de IMSS, de Sedena o Pemex. Sí. Pero hay una cantidad muy importante de mexicanos, creo que son cerca de más de 60 millones que no tienen servicio de salud. Y también ya nos explicó, doctor, que el Seguro Social permanece con todas las actividades y aparte de lo que es IMSS Bienestar, porque es el centro de atención para estas personas que no tienen pues la derechohabiencia, son los centros de salud de todo el país. Ahí estamos, ¿verdad, doctora? Es correcto. Le pregunto. Bueno, hay un total de 635 hospitales en todo el país. Tengo datos de que tienen 12,000 centros de salud, 131,000 trabajadores que pretenden atender a 60 millones de mexicanos. ¿Estamos en lo correcto? Correcto. Entonces, ¿para cuándo creen ustedes que puedan ya dar atención a estas personas? La atención ya se le está dando, la atención no se les ha dejado de dar.
Como les comenté hace ratito, recuerden que estamos en un proceso de transición. Los servicios ahorita de salud a la población michoacana se está llevando en coordinación con la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar. Entonces, en lo que están en los procesos de transición, a la población no se le ha dejado de dar servicio. Los servicios médicos que otorgan ustedes son ¿cuáles? Ok. Los servicios que nosotros otorgamos son los que se conocen en el país, que son de primer nivel. Aquí entran los centros de salud, los de hospitalización, que entran los hospitales, y los servicios de atención especializadas, los que son de tercer nivel de atención. O sea, se atiende, por ejemplo, oncología, pediatría, cirugía, traumatología, medicina interna, ginecopediatría, bueno, todas las especialidades. ¿Por qué? Porque gracias a que el funcionamiento de la Secretaría de Salud se siguen brindando estos servicios. Vuelvo a mencionar que es un proceso de transición. Entonces, mientras ya la transición y los servicios de salud pasan al IMSS Bienestar, siguen operando la Secretaría de Salud. ¿Sí tendrán dinero y capacidad para atender a tantos mexicanos? Yo espero que sí. Porque es un gran reto, ¿eh? Es un reto grande. Bueno, doctor Marco Antonio Castillo Morán, ¿por qué en un momento determinado el Seguro Social no se integra a este programa? Están aparte, dando los servicios normales que vienen dando fundamentalmente desde hace muchos años. Sí, bueno, pregunta interesantísima. Yo quiero volver a reafirmar que me parece que este programa es clave y que debe ser como debe haber otros en seguimiento para los profesionales de la salud y para la población también, la sociedad, que entienda cuál es el proceso. El sueño, diríamos, o la utopía de todo país es tener la cobertura universal de salud, con estándares donde digamos que llegamos al 100% de que todos los habitantes de un país, en este caso nosotros los mexicanos, tengamos ese acceso. Si recordamos, la seguridad social, que data de los años 40, cuando nace el Instituto Mexicano del Seguro Social y que es el primero en América Latina, es una institución ligada a la seguridad social. La seguridad social como derecho obligatorio al trabajador. Entonces, por ser trabajador, se constituye una aportación tripartita: obrero, patrón y el gobierno federal a través del IMSS, para dar protección a esa parte de la población. La historia nos demuestra que en este momento aproximadamente el 52% de mexicanos tienen derecho a biencia, tanto por el IMSS, que es el primero que nació, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y luego también por el ISSSTE, que es la derechohabiencia de los trabajadores del Estado, la burocracia. Y ese es bipartita. Es la cuota del trabajador del Estado y la cuota del gobierno. Asimismo, Sedena, para las Fuerzas Armadas, y asimismo Pemex. Entonces, entre todos ellos constituyen aproximadamente el 52% de protección de seguridad social. Pero luego, entonces, la pregunta atinada, como mencionaste, el tema es, ¿qué hacemos con el resto de población? Y ese es un problema histórico desde el constituyente de 1917. O sea, ¿cómo garantizamos el artículo 4 constitucional, que es el derecho a la atención de la salud de todo mexicano por estar en el territorio, por haber nacido o estar en el territorio? Ha habido prácticas importantes de proyectos, de modelos. Uno de ellos es el que tomó el IMSS en 1979, porque previamente había otro tipo de modelos, que eran los servicios descentralizados de la Secretaría de Salud, servicios coordinados de salud, que creó la Secretaría de Salud en aquel momento, de los 29 estados, el Distrito Federal y los 2 territorios que teníamos. Digo, yo hablo así porque yo fui niño en los 60, 70, a ti no te tocó todavía eso, ni a él. ¿Se acuerdan? Eran los 2 territorios, ¿no? Baja California Norte y Quintana Roo. Sí. Eran territorios y el Distrito Federal y los otros 29 estados. Entonces se crearon servicios coordinados de salud y unos se constituyeron en secretarías de salud para dar atención
a la población no derechohabiente, o sea que no tenía seguridad social. En el 79, el gobierno mexicano participa en una conferencia mundial de trascendencia histórica que se hizo en Alma-Ata, Kazajistán, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo hicieron allá. Y la estrategia se constituyó como Salud para Todos en el año 2000. Muchos países tomaron la estrategia y México la abrazó y la llamó IMSS Coplamar. ¿Por qué? Porque era la política social del momento, la coordinación para la planeación de las áreas marginadas. Entonces, ¿la salud quién la va a dar? El IMSS. Y la toma. Y así continuó Solidaridad, continuó Progresa, Oportunidades, Prospera. Y hoy, que después de que el INSABI, sí, diríamos, no cumplió las expectativas, se creó esta estrategia, y precisamente porque el presidente de la República, caminando por los territorios michoacanos, visitó un hospital que todavía tiene el letrero de Coplamar. Sí. Y entonces dijo, ¿qué es esto? Y entonces tomó la política del Me bienestar. explicaron de qué trataba. La tomó para eso, entonces que el modelo sea bajo el IMSS Bienestar. Y entonces ahora el IMSS constituye 3 partes. El origen, que es la derechohabiencia, el IMSS Bienestar, que nace del 79 y que era Coplamar y que hoy se refuerza como Bienestar, y ahora esos servicios coordinados que dejan de estar, o esas secretarías, se federalizan y se constituye el organismo público descentralizado IMSS Bienestar, con la filosofía de bienestar, con eso histórico, donde el fundamento principal es la prevención y la atención oportuna, en el primero y segundo nivel, que es donde está el grueso de, si pusiéramos una pirámide, la base principal es el primer nivel, donde podemos resolver el 89% de problemas, y luego llega un 10%, que es el segundo nivel, y el piquito. Y ese piquito del 3 al 5% es el que más gasto se lleva. Por eso la estrategia de juntar IMSS Bienestar con IMSS Bienestar OPD pretende ese tipo de prevención y protección al mediano y a largo plazo. O sea, a ver si entendemos, yo lo entiendo. De alguna manera, personas que no tienen derechohabiencia al Seguro Social pueden ser atendidos en el Seguro Social. Personas que no tienen seguridad social. Tenían 11 millones de mexicanos tenían la opción de ser atendidos por el IMSS Bienestar, donde ahí es únicamente el presupuesto federal. ¿Te acuerdas que dije seguridad social es la del IMSS, donde es tripartita? La cuota del obrero, la cuota del trabajador, la cuota del patrón y la cuota del gobierno. En el caso de ISSSTE, decíamos, es el trabajador del Estado y el gobierno. El caso de IMSS Bienestar, el presupuesto es federal. O sea, tiene un presupuesto federal. Como va a ser OPD. O sea, la gente no pone nada, porque como no es derechohabiente, hacemos efectivo el artículo 4 constitucional de darle el derecho a la atención a la salud, desde prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Y la idea es que estos millones de mexicanos que están sin seguridad social sean cubiertos en ese esquema bajo la estrategia del programa IMSS Bienestar. Sí, pero la pregunta es muy directa. ¿Ustedes van a atender a personas que no tienen derechohabiencia, que no sean de Seguro Social? ¿Ustedes pueden atenderlas en las zonas marginadas o donde sea? Sí, mira, el tema es que IMSS Bienestar fue destinado desde su origen a trabajar en áreas marginadas e indígenas, o sea, las de difícil acceso. Mi experiencia es, yo vengo desde el 83 trabajando estas cuestiones, o sea, es indígenas y marginadas. Los centros urbanos son los centros de salud y sus hospitales regionales. Así es. Eso es lo que hoy se suma para que integres. Tu derechohabiencia ya está. Y a la población abierta es mis indígenas, mis marginados con IMSS Bienestar, y el OPD, cabeceras municipales y centros regionales con sus hospitales. Pero nos combinamos en una red
integrada de servicios de salud. No altera el servicio de seguro social, pues no lo altera. No lo altera. Por ejemplo, te puedo decir, nosotros como IMSS Bienestar tenemos 2 convenios con el IMSS, con régimen ordinario, se llama régimen ordinario y bienestar. Y es un convenio, por ejemplo, cuando en mis hospitales, en Michoacán hay 7 hospitales rurales, se presenta un riesgo de mortalidad perinatal, o sea, de niños, que es un indicador importante en el que hay que estar atentos, se puede trasladar hacia el régimen ordinario, por ejemplo, a Charo, tercer nivel, con un convenio que tenemos. O sea, Charo puede cobrarle al mismo bienestar una parte, pero ese niño no se me muere. Claro. O una mujer con riesgo materno. Hoy, con OPD, esa red se amplía, porque yo puedo ya mandar al infantil. ¿Qué es OPD? El organismo público descentralizado. Bueno. Nosotros somos programa IMSS Bienestar. Y nosotros Y somos eso, OPD IMSS Bienestar. Bueno. Es el organismo público descentralizado. Está en el IMSS, pero es un organismo público descentralizado con recursos propios, Bueno. que va a absorber todas las secretarías de salud con el intento de que entonces sea un modelo universal y lo estemos integrando. Es un sueño, una utopía que ya se está cristalizando. Por eso festejamos que el gobierno federal actual haya ratificado al maestro Zoé Robledo Aburto, porque él ya trae la trayectoria de los últimos 2, casi 3 años en esta estrategia, y eso va a permitir asentar. Aquí ya tenemos, en Michoacán tenemos éxito, porque yo, si sufría para mandar a Charo porque estaba la derechohabiencia y se satura, me descongestiona eso, la posibilidad de que estén en el infantil, en el civil o en el de la mujer, inclusive con el CRUM, ¿no? Los centros de emergencia, que hasta con helicóptero trasladas a la gente. Ese es un sueño que se está realizando en Michoacán. Nos queda claro en todo, nos queda claro, doctora Hilda Viridiana, que ustedes son cabeza de sector y prácticamente el programa ustedes lo están llevando a cabo desde las credenciales, la integración, la coordinación de los hospitales, de los centros de salud, de los trabajadores. Nos queda claro que así es. Y tenemos un reto muy grande. El reto ahorita en el tema de credencialización, pues esa población sin derecho a bienestar, poder que tengan su credencial, que tengan su permanencia, que se sientan cobijados por el IMSS Bienestar, que sepan que ellos pueden acudir a consulta, ya sea en un centro de salud, en unos, como comenta el doctor, nuestra primera red de atención siempre van a ser los centros de salud, porque es una acción comunitaria, es una acción de primer nivel de atención federal, donde esperamos apoyada por estados, por 23 y esperemos que la mayoría de las atenciones aquí puedan cumplir sus expectativas, que aquí se le dé solución a sus problemas de salud, porque es en la prevención donde debemos de enfocarnos, y es lo que estamos trabajando con IMSS Bienestar y con el IMSS y con cada una de las diferentes servicios de salud que hay en el país, es apuntar más y abordar más lo que es la prevención a través del primer nivel de atención. Se ampliarán hospitales, habrá más centros de salud, habrá más doctores, porque el reto es alto, 60 millones de mexicanos no es poca cosa. Exactamente. A nivel federal se han dado ya convocatorias para el reclutamiento de médicos especialistas, médicos generales, enfermeras especialistas. En el sentido de médicos generales, aún todavía Michoacán no entra en ese tema, pero sí, es mejorar lo que es el abasto de medicamento, mejorar más personales de salud, una mejor atención a la población. Yo quisiera, abonando a lo que dice la doctora, o sea, yo soy utópico y me emociona cuando los sueños se van cristalizando. A finales de diciembre del 22 y principios del 23 y todavía hasta junio, hubo un proceso de inversión en equipamiento para lo que iba a ser el OPD. Por ejemplo, Michoacán, hablemos de Michoacán. Se equipó con equipo de diagnóstico, con salas para equipos de anestesia, con equipos de imagenología. Se equipó a los hospitales que hoy son OPD. Y una cuestión muy afortunada que se dio finales de junio
finales de mayo, perdón, es que el gobierno federal estableció una estrategia a través de un fondo millonario que se llama COSABIS, Comité de Salud y Bienestar. Y está orientado, es un presupuesto hacia todas las unidades médicas rurales que son las del programa Es Bienestar y a los centros de salud de la doctora, o que representa pues la doctora aquí en esta mesa, a todos. Se dotó, si tenían de un consultorio, o sea, porque hay unidades médicas con un consultorio, 400,000 pesos, pero hay quien hasta recibe 1,000,000. Y ese presupuesto no lo define el médico, la enfermera, no lo define la jurisdicción sanitaria o mis regiones, mis zonales, no lo define ninguna instancia de gobierno, lo define un comité, donde se nombró una tesorera, mujer, lo cual aplaudo, son las que más ahorran y que más garantizan que ese recurso va. Y hay un catálogo de equipamiento mobiliario que pueden ellos acceder para hacer compras, y ellos lo definen y lo están orientando ahorita. Por ejemplo, un sufrimiento que teníamos es renovar los estuches de diagnóstico. Para un carpintero, su serrucho, su metro, su martillo y sus clavos son la herramienta. ¿Estamos de acuerdo? Amén de las sierras y lo que quiera, pero lo fundamental es que tenga un serrucho, un martillo y un metro para mí. Para el médico es el estuche de diagnóstico, donde puedas acceder a la garganta, a la nariz, a los oídos, a los ojos. Y eso está haciendo la mayoría. En las UMRs de nosotros, el comité decidió comprar eso. O las mesas de exploración, que ya estaban choquitas, o dotarle de un sillón, un escritorio a su médico, o la habitación del médico, donde los que pernoctan ahí y dan atención de urgencias puedan hacerlo. Y esto es una cristalización de esa utopía que te digo, porque esos millones que vinieron al estado de Michoacán y a todo el país, donde está el acuerdo, ¿no?, de bienestar, está sirviendo demasiado para lo que tú dices, para equipar. Pero, del primer nivel al segundo nivel. Pero mientras tanto hay un malestar y también una inconformidad muy generalizada. Mientras se logra esto, que lógicamente va a llevar un tiempo, va a llevar un proceso. Es un proceso. No hay medicinas suficientes. ¿Qué está pasando? Mira, ¿Qué está pasando? En el caso Doctora. perdón. No, Sí, nosotros en el bienestar tenemos un presupuesto que lo establecemos a través de lo que llamamos el CPM. ¿Qué es el CPM? Es el consumo promedio mensual de medicamentos y de insumos. De tal manera que nos permite estar monitoreando. Por ejemplo, nosotros estamos constituidos, es la coordinación la cual me corresponde a mí, por fortuna para mí, y es un honor. Y yo descanso en 4 pilares que se llaman regiones. Esas regiones es la de Zamora, que es la 1, Uruapan, que es la 2, Zitácuaro, que es la 3, y Buenavista, que es la 4. Sí. Y de allí se desprenden 19 zonas, 4, 5, etcétera, y de allí las unidades médicas rurales, que son 337. El médico o la médica rural habla de su farmacia, dice tengo esto, y se hacen surtimientos cada 3 meses, de tal manera que tengamos la dotación. Entonces se va consumiendo acá, lo hacemos con rutas que abasto de régimen ordinario, con camiones que IS Bienestar dotó, y los de ordinario hacen unas rutas para entregar a mis 337 unidades médicas rurales y a los hospitales rurales. Y tratamos de ver que ese abasto sea suficiente, de tal manera que no tengamos ese tipo de carencias, ¿no? Y en el caso de IMSS Bienestar, doctora Hilda Viridiana. Bueno, como te comento, José Luis, estamos en un proceso de transición. Ahorita la atención todavía depende de los servicios de salud de Michoacán. Entonces, en medida que avance este proceso, estamos trabajando. Eso no quiere decir que no estemos trabajando de una manera coordinada para ver las necesidades de los usuarios. Entonces, es un proceso que llevamos, que estamos trabajando, que son muchas horas de trabajo para conocer todas las necesidades que tenemos en unidades de primero, segundo y tercer nivel de atención. Entonces, paciencia un poquito en lo que
se consolida más este proceso. Sí, porque además a medida que pasa el tiempo, las enfermedades crónico-degenerativas van en aumento. Se ha ampliado incluso la existencia del ser humano. Ahora vive más tiempo y no quiere decir que viva en buen estado de salud más tiempo. Esto significa un gasto adicional. ¿Tiene la capacidad de bienestar de atenderlos, doctora? Sí, sí hay una capacidad, sí la va a haber, también hay una capacidad, pero es muy importante también concientizar a la población. O sea, nosotros hacemos la parte de la atención, la parte de la medicación y la parte de pues ir trabajando o ir atendiendo las complicaciones que conlleva una diabetes, que conlleva una hipertensión. Pero una de las estrategias del Más Bienestar es esto, trabajar en acciones comunitarias que permita a la población hacer conciencia y mejorar el autocuidado de su salud. Si no abarcamos en este escalón, cuando empieza una diabetes, cuando empieza una hipertensión, cuando empiezan datos de depresión, si no abarcamos este primer escalón, lo vamos a alcanzar en el tercer escalón, cuando cuesta muchísimo la atención de un pie diabético o la atención de una insuficiencia renal a consecuencia de esto. Entonces, parte de esta estrategia es el fomentar una cultura de prevención. Pues ahorita, por lo pronto, el llamado sería para que la gente se credencialice. Sí, y vuelvo a decirlo, invito a toda la población sin seguridad social que acuda a través de los 38 módulos que hay, que existen o que están operando en el interior del estado y aquí en Morelia, y también fortalecer el autorregistro a través en línea. En cuanto a las credenciales estén llegando, nosotros vamos a hacer un llamado para poder dar esta credencial a la población y podamos, pues como dice el doctor, consolidar este gran sueño de que la población sin seguridad social pertenezca y se sienta que tiene una seguridad, que si se enferman puedan acudir a algún lado. Y que van a ser atendidos, exactamente. ¿Verdad? Doctor. Una parte clave, José Luis, y abonando a la doctora, es este principio del IMSS Bienestar, que es el que se toma para modelo de OPD, que por ejemplo, inclusive los servidores de salud no han visualizado todavía la trascendencia histórica que esto va a tener. Yo tengo 42 años en el programa, sí, y te puedo decir que hay cambios, sí, hay defectos, sí, pero que ha fortalecido el quehacer la visión de 2 puntos, lo que la doctora decía. Uno es profesionalizar a tus médicos, como tú decías, hacen falta, sí, los vamos a tener que incorporar. Por ejemplo, yo en Bienestar tengo plazas, un tema es que muchos médicos no se van por lo aislado. Y ahorita si alguien, un especialista pediatra, internista, cirujano, obstetra, se va a Huetamo, se va a Tuxpan, se va a Villamar, se va a Cualcomán, se va a Buenavista, en este instante tiene la base. Pero no se van. Tiene la base. Por eso entonces el otro pilar, el que destapaba la doctora, es la comunidad, la participación, el autocuidado. Y estamos ahí metidos en lo que estamos llamando alfabetismo desde bienestar en salud, para que la gente entienda su autocuidado. Preventivo, pero del autocuidado. Por ejemplo, hay 2 indicadores muy importantes del grado de desarrollo de un país, de un estado. La mortalidad infantil, que abarca desde el nacimiento, el neonato o antes de cumplir 1 año. Si esos indicadores están bajos, a 5 o 6 de cada 100,000 niños, 100,000 recién nacidos, es un óptimo. Claro que habría que estar en 0. El caso de la mortalidad materna, lo mismo. Y ahí estamos enfrascados en este afán de que se cuiden, de no tener embarazos en adolescentes o no deseados, porque de la mortalidad materna, ese es el coco principal. Toda esta parte que hace vulnerable a la mujer. Y el tema de las enfermedades de la mujer propias, ¿no? Cáncer de mama, cáncer cervicuterino, que estamos también en ese afán preventivo de detectar a tiempo. Y lo que decías de las crónico-degenerativas, nosotros en Bienestar se establece un programa de metas de detección y captación. O sea, yo detecto, hago un tamiz, el cernidor, para que nos entendamos, y veo de toda la población los que capté, y eso los tomo y los meto a mi programa de atención. Pero no va a bastar con que el médico lo vea y le dé medicamentos si
nosotros no nos cuidamos. Claro. Si nosotros no tenemos los hábitos adecuados. Y la otra también, estamos metidos hasta en el tema de las arbovirosis, dengue, chikungunya, Zika. Y ya se estableció un comando que se llaman comando dengue. O sea, muchas cosas la gente no lo sabe. Y ahí en ese comando dengue la gente debe participar para que no haya criaderos de moscas. Sí, claro. A través de la acción comunitaria. Exacto. Bueno, pues les agradecemos realmente el Ya estamos hecho, unidos, mira, estamos sí, el la hecho instancia federal, la instancia estatal, pero ya somos también, ya se conjunta todo dentro del continente que se llama IMSS. debe haber un cambio. Debe Desde el haberlo. mismo centro hospitalario donde están los doctores, entre ellos mismos debe haber también un cambio mental de lo que está por venir aquí en el país. Y de aquí lo que tú si estás no haciendo. sale de ahí, entonces pues no va a haber una transformación. Y Tiene lo que tú haber- estás haciendo, ¿no? La comunicación, que ojalá en esta cobertura muchos se acerquen, porque hay mucha gente que se acerca, oye, ¿qué diferencia hay? Cuando ya llegan a preguntar, dices, ya estamos del otro lado, porque ya entró la duda, ¿qué es diferencia hay en esto? Malo que no nos pelaran. Que no nos- Y esta parte es clara, mira, yo siempre tengo un argumento. Hay que quitar la medicalización de la atención de la salud. No sé si la doctora esté de acuerdo conmigo. O sea, También. los médicos no somos los que damos salud. Atendemos y paliamos y damos atención a la enfermedad. La salud son determinantes más allá. Esto es la comunicación. Yo lo veo así. Hay formación del médico, hay educación para la salud en la población, pero estas dos, si no hay una labor bisagra que son los medios de comunicación, no se unen. Es lo que estás haciendo. O sea, tú estás contribuyendo a esa utopía. A mí le dije a Cristian y a Fabio, cuando era un programa, ¿de qué es? Dije, ¿quién que hable de dengue? ¿O qué? Porque para mí el dengue es un coco, ¿no? Sí. Dice, no es que van a hablar sobre las diferencias. No, pues yo me apunto. Ahí. Sí, es la idea. Es Y excelente. la verdad sí Agradezco. había dudas y las agradecemos porque pues a través de estos programas, ¿no?, lo que pretendemos es que la gente lo sepa, lo conozca, se beneficie y entienda hasta dónde pueden llegar y cómo pueden ser atendidos. José Luis, y siendo Les metiche, agradecemos. a lo mejor la siguiente invítanos a nosotros. Yo quisiera volver a venir, me anoto, dice la doctora. Invitamos gente de la comunidad, la que ha tenido la experiencia de los programas, Claro que sí. para ver la visión desde ellos. Y es Tú eres aquí muy el importante. estratega para esa parte que ni ella ni yo hacemos. Ajá. No sé si la doctora sí, Ajá, yo no soy. que como- nos permita calificar. Sí. ¿No? ¿Su mensaje, doctor? Acudan a credencializarse. Todas las personas, acuerden, ocupamos requisitos bien básicos, lo que es INE en original para identificación de la persona. Ocupamos CUR, comprobante de domicilio. Son los 3 puntos importantes, los 3 documentos importantes. En el caso de menores de edad, ocupamos la CURP y ocupamos una identificación oficial, ya sea de la madre, el padre o el tutor, porque nos van a firmar una carta de responsabilidad para poder darles Todo en línea. todo en línea o a través de los módulos que tenemos instalados, los cuales te los puedo dejar para que me puedas ayudar en el tema de la difusión. Claro que sí, con Sí. mucho gusto. Ok. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Castillo Morán, jefe del programa IMSS Bienestar. En Michoacán. Le agradecemos en Michoacán. Muchísimas gracias. Bienvenido y después vemos por otro programa. Mucho Yo gusto. estoy atento a las invitaciones. Y también a la doctora Hilda Viridiana Vázquez Martínez, jefa de Planeación Estratégica del IMSS Bienestar en Michoacán. No tienes nada que agradecer. Muchas Un gracias. gusto. Y gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Festejamos la iniciativa. Bueno, ahí queda. Bueno, y tal como lo platicamos, si hay alguna duda, hágala saber. Este programa lo va a ver usted durante toda una semana o quizá más. Y háganos llegar cualquier pregunta y nosotros estaríamos platicando con los doctores para que nos saquen precisamente la duda y para que nos aclaren qué es lo que está pasando. Muchas gracias.